por estos desperfectos técnicos que hemos tenido que solucionar a última hora. Muy buenas noches. Le decía, señor alcalde, sus palabras iniciales para iniciar con este diálogo. Qué gusto saludar, Germán, y a todos los quienes hacen este importante medio de comunicación, Radio Espacio. Muy bien, señor alcalde. Queríamos iniciar este diálogo y pedirles a todos nuestros compañeros de la radio y quienes están sirviéndose de la internet, de la radio, un poco dejar de activar para poder conversar con el señor alcalde. Señor alcalde, no sé si usted ya está al tanto, en el país ya el primer cantón ha retornado a semáforo rojo, es en la provincia del Oro, Las Lajas ha retornado a semáforo rojo. ¿Qué pasa con la ciudad de Guaranda, señor alcalde? Un poco usted como la primera autoridad y quien ha estado al frente de del trabajo en esta pandemia, ¿cómo son las condiciones de Guaranda? ¿Hay posibilidad de retornar al semáforo rojo en la ciudad capital? Bueno, en realidad es muy difícil estos momentos para tomar las decisiones para cambio de color de semáforo. Los problemas están ahí, como todos conocemos, ya tenemos muchos fallecidos, muertos por este coronavirus, pero también el tema del aislamiento, el tema de los cercos y el tema de la cuarentena también conlleva algunos efectos colaterales. Entonces, en este sentido, pues lo que se prevé también es un poco dar el tema de la posibilidad de flexibilizar un poco y ir trabajando también en mayor control. Tanto es así, por ejemplo, en el Cantón Guaranda hemos resuelto, ¿no es cierto?, para que podamos seguir en el semáforo amarillo, pero también con algunas restricciones. Por ejemplo, el control más rígido, ¿no es cierto?, al tema de la circulación vehicular, el uso de mascarilla, el distanciamiento, que todos los locales comerciales puedan también contar con las medidas de protección y de bioprotección. O sea, estamos controlando. El volver al semáforo amarillo también permitió que el personal de la institución, de las áreas, quienes hacen el control del uso del suelo, puedan también retomar este control, porque de lo contrario, estando en semáforo rojo, también se avisoraba prácticamente ya una realidad que nos llevó a vivir la realidad como si fuera un semáforo amarillo o verde y sin que existan mayores controles. Entonces era menester de que también podamos un poco ver esta posibilidad de que con el retorno del personal se pueda hacer un poco más de control, y eso se ha hecho también. Por otro lado, tenemos una contradicción con el COE nacional. Sin embargo, nosotros como COE cantonal hemos resuelto no abrir, por ejemplo, el tema de los terminales. Eso significa que no se reabre todavía el servicio de transporte interprovincial e intraprovincial. Eso de alguna forma también te hace que limites para que evites la propagación de esta pandemia, de este virus, porque si nosotros hacemos la reapertura del terminal, reaperturamos los servicios de intraprovinciales e interprovincial, recuerden que geográficamente estamos en la zona centro, donde está la conexión entre la costa y la sierra. Si nosotros volvemos a dar este servicio, por ejemplo, desde Quito, hoy está en la parte más, en la curva exponencial, está en su etapa más alta, en Quito, Pichincha, por ejemplo, ¿no verdad? Por ejemplo, la mayor parte de los contagios acá a nivel de Guaranda, ¿de dónde vino? De los ríos y Guayas. Entonces nosotros no podemos correr este riesgo. Entonces, con estas restricciones también, pero estamos todavía en semáforo amarillo. Sin embargo, estamos realizando las reuniones, receptamos las mesas técnicas, estamos atentos si hay el requerimiento de alguna mesa técnica que se prenda la alarma y que nos solicite prácticamente algún tipo de requerimiento urgente, pues nos reunimos cuando sea necesaria el COE cantonal, pero hoy nos mantenemos en semáforo amarillo porque realmente también no podemos esperar o a lo mejor ver que también mucha gente con el encierro pueda morirse de hambre. Entonces también hay esa realidad, eso también tenemos que ver. Entonces, en este sentido, cada cantón planifica, ¿no es cierto?, se mantiene o cambia de color de semáforo de acuerdo a su realidad socioterritorial. Señor alcalde, la preocupación de la ciudadanía, no solo en Guaranda, sino en todo el país, habla de la falta de información real que puedan emitir las instituciones de salud. Y cuando nosotros nos remitimos a la información que entrega el Ministerio de Salud
sobre la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos. Por ejemplo, en nuestra provincia de Bolívar, la ciudad de Guaranda, este momento está con 274 contagiados ya, pero esa, al decir de muchas personas, autoridades, personas, médicos, esa no es la realidad de lo que está pasando en Guaranda. Realmente, alcalde, ¿qué está sucediendo en Guaranda? Se habla de que está colapsado ya el hospital, que están buscando lugares donde albergar a las personas con síntomas. ¿Cuál es la verdad en Guaranda, señor alcalde? Bueno, mi querido Germán y ciudadanía, con todo el respeto, pero yo puedo decir que Guaranda es la única institución municipal y el COE cantonal de Guaranda ha hecho un trabajo para tratar de sostener la realidad provincial. O sea, si estamos hablando de un hospital, por ejemplo, Alfredo Noboa Montenegro, es un servicio provincial y el municipio de Guaranda ha hecho una adquisición para concentradores de oxígeno, por ejemplo, para los hospitales, los equipos de protección, los equipos de bioseguridad. Ayer nomás también tuvimos la posibilidad de gestionar otro respirador mecánico. Entonces, hoy también, como ya tenemos los respiradores mecánicos suficientes, ¿no es cierto?, en una gran cantidad, y no tenemos, en cambio, profesionales que, por ejemplo, intensivistas, no tenemos internistas. Estos son requerimientos que también se generan a nivel hospitalario. Se va colapsando porque precisamente el personal no es suficiente. ¿Y quién ha dado respuesta? El único es a nivel provincial, es el COE cantonal Guaranda, es el gobierno municipal de Guaranda. Además, yo creo que es la única institución que ha erogado los recursos económicos en función de la emergencia para tratar de sostener, para tratar de facilitar los instrumentos como para poder manejar un poco más actualizada la información. Por ejemplo, para nosotros hablar de los casos de que son contagiados, solamente hacemos referencia del linfograma y el linfograma está dando resultados de información de hace 3 semanas atrás, aproximadamente hasta un mes retrasado. O sea, las pruebas que sacaron la semana anterior todavía no tenemos resultados. Y allí las pruebas se realizan con los sospechosos de coronavirus, pero no así se ha podido realizar un monitoreo, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a la población. Entonces nosotros no podemos hablar de una realidad que esté de una información certera. Por tal razón, el gobierno municipal de Guaranda adquirió 5,000 pruebas rápidas y eso permitió que también podamos ampliar el análisis a nivel del personal que está en primera línea, los médicos, las enfermeras, el personal, el personal operativo, ¿no es cierto?, administrativo del hospital, de la red de salud, los policías, los señores militares, el personal que hace la limpieza. Hemos hecho un muestreo por parroquias y esto nos permite también hacer algunos análisis. Por ejemplo, vemos que había zonas que prácticamente se han hecho el aislamiento total y ni siquiera ni entraban ni salían, y peor que pensar que iba a haber este contagio, ¿no es cierto? En el caso de Salinas se decía que no hay uno, en Simiatu se decía que absolutamente no hay nada. En los sectores, por ejemplo, como Ventimilla en la parte alta, y Tichuri, Queseras, estaban en su absoluto aislamiento. Pero resulta que a los 70 días que lleguen las pruebas rápidas, realizamos, y de los 25 que se hace en una comunidad, por ejemplo, los 25 salen positivos y 2 todavía vigentes. 23 ya han pasado este virus y 2 todavía estaba activo en el cuerpo. Entonces, estas son las realidades que no supimos, ¿no es cierto? Estas son informaciones que no están en el infograma. Y con estos resultados se ha hecho ya, en cambio, ¿no es cierto?, las muestras para poder ratificar con el tema de las pruebas PCR. Pero también lo que puedo decir es que estas pruebas rápidas también están comprobadas en un laboratorio, acá, independiente, ¿no es cierto?, tanto con con la sangre que son positivos y con los que son negativos. Se ha hecho las pruebas y tiene una eficacia prácticamente, casi por no decir el 100%. Entonces, en este sentido, las pruebas rápidas han sido una gran muestra y en función de esas pruebas rápidas también se ha hecho muchas muestras, se le ha enviado, aún todavía no tenemos resultados, pero yo puedo decir que las pruebas rápidas también tienen certeza, mucha certeza. Entonces, esto significa que acá a nivel de Guaranda, posiblemente ya vivimos algunos sectores ya un contagio comunitario. No puedo decir de todo el cantón, pero algunos sectores ya prácticamente se avisora con las pruebas rápidas, podemos decir que ya ha vivido. A nivel hospitalario, prácticamente tenemos dificultades y nosotros nos estamos preparando. El municipio está preparando y siempre estuvo trabajando
Tanto es así que recordarán, aunque alguna ciudadanía, algunas personas, ¿no es cierto?, decían que especulaban que vienen pacientes de todo el país que iban a venir al Coliseo de Guaranda. Es un lugar donde también se avisora para el tema de ir viendo en el caso de que colapse la infraestructura hospitalaria. Hoy estamos viendo, en este momento, estamos esperando que ya nos dé la audiencia para retomar el tema del Hotel Tambo El Libertador, que podemos hacer una extensión del hospital en el caso de que colapse. En el momento todavía no podemos decir que está colapsado, porque el colapsar significaría que ya no existiría camas, ¿no es cierto? Hay una preocupación. Obviamente la información del epidemiólogo del hospital, que es un hospital, una vez más, a nivel provincial, tienen una preocupación y están en su legítima razón y nos preocupa mucho a nosotros, pero también a nivel del Cantón Guaranda hay la información del señor director, donde en su informe da que la curva exponencial está en el estado de aplanamiento y no está en ascenso. Bueno, no podemos decir que tampoco decir lo contrario, más bien siempre respaldamos al criterio técnico y en función de esos criterios también vamos tomando las decisiones respectivas, estimado Germán. Ahora, alcalde, entonces esta cifra que sale en la infografía del día de hoy de los 274 no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando en Guaranda. No, definitivamente no podemos decir que no, pero aspiremos que en un tiempo posterior podamos tener una información, porque ya la Universidad Estatal de Bolívar tiene también para realizar las pruebas PCR la autorización, y aspiro que ya pueda existir el día lunes, que tengo nuevamente el COE cantonal, pueda hacer su exposición. Le he invitado para que pueda exponer y que puedan hacer que el COE apruebe dentro de las priorizaciones de la emergencia. También podamos considerar la compra de una cantidad, ¿no es cierto?, de los kits, de los reactivos, para que este laboratorio pueda funcionar, porque de lo contrario vamos a quedar con los laboratorios a haber autorizado, y por no tener reactivos a lo mejor nos quedamos sin el servicio. Para nosotros tiene que ser de vital importancia, porque sería una instancia donde también se ratifica lo que está en los resultados de las pruebas rápidas. Justamente mi pregunta iba a eso. Ya la Universidad Estatal de Bolívar logró su acreditación o su certificación así, yo creo que mes y medio, ya va para 2 meses, creo yo, no estoy seguro de la fecha, pero aquí el rector de la Universidad Estatal de Bolívar hablaba de que sí, que ya el laboratorio de la universidad estaba certificado, estaba autorizado ya para hacer pruebas, pero que la universidad no podría o no podía adquirir los reactivos y tenían que hacerlo los municipios, la prefectura. Y como usted decía, y es una gran realidad que mucha gente no comprende, es que el hospital de Guaranda no atiende solo a pacientes de Guaranda, atiende a pacientes de San Miguel, de Chimbo, de Caluma, de Chandía, de todo lado. Y la prefectura también tendría que un poco trabajar en esta consecución de reactivos para entregárselos a la Universidad Estatal de Bolívar, quienes no podían adquirir porque es una institución básicamente de cátedra, de enseñanza. Bueno, yo creo que el COE provincial, todas las instituciones deberíamos poner la mirada. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos hacerlo por esta pandemia. Yo creo que lo último que puede suceder es que no demos respuesta en estos momentos. Miren, en momentos políticos, en momentos electorales, siempre somos las personas que ocupamos las primeras filas. Y en estos momentos, cuando más la población necesita, no podemos escondernos. Yo creo que deberíamos seguir en primera fila también, sabiendo que es un riesgo, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, fue una de las actitudes que asumí para estar en primera fila, dando la respuesta, y fui también el sujeto de esta afectación, y es muy lamentable. Realmente muchas personas que han asumido esta responsabilidad han jugado sus vidas, han perdido sus vidas. Por ejemplo, hoy nomás la noticia de la viceprefecta, ¿no es cierto?, acaba de fallecer el día de hoy, en estos momentos ya terminaron de sepultar. Entonces son realidades bastante duras, pero tampoco podemos dejar de hacer las acciones que permitan combatir. Yo por ello he dicho, aquí no se trata de quién pone más recursos económicos o quién hace más primero o al último. Eso no está en discusión. Lo importante es que todos arrimemos el hombro y lo veamos como a un enemigo común, que es el coronavirus. Señor alcalde, ¿qué está pasando con el COE provincial? ¿Qué está pasando con el gobernador? La información nos sale, bueno, del COE cantonal de Guaranda se nota una buena información, bastante ágil, pero el COE provincial, y ustedes son integrantes del COE provincial, ¿qué dice el gobernador? ¿Qué dice el prefecto? El prefecto dice que no hay mucha comunicación, que falta un poco de
de romper esas barreras que todavía no se logran superar con las autoridades. ¿Qué ha dicho cómo está su relación con el prefecto de la provincia de Bolívar, quien ofreció en una entrevista aquí en la radio en contactar a las autoridades del COE para poder viabilizar la compra de los reactivos? ¿Está actuando el prefecto en función de apoyar el hospital de Guaranda, que es un hospital que recibe pacientes de toda la provincia? Bueno, en realidad yo no he sido partícipe en ninguna reunión del COE provincial, en ninguna en absoluto. Por tanto, no puedo informar de algo que no he podido asistir. No he tenido la posibilidad de ser parte, pero siempre les he invitado para el tema del COE cantonal. En veces asisten en algunos momentos los delegados, pero bueno, no es lo mismo. Sin embargo, nosotros siempre estamos invitando y más bien son los momentos mucho más complejos donde deberíamos seguir aportando con nuestras acciones, con nuestra predisposición. Mire, nosotros acá a nivel de Guaranda hemos hecho una serie de actividades. Empezamos con los arcos de desinfección. Si usted va, solamente fíjese, si van a otras provincias, usted encuentra los arcos de desinfección, pero que son asumidas desde las instancias provinciales, ¿no verdad? Acá cuando llega a Bolívar, los únicos que encuentra son las que están asumidas por el gobierno municipal de Cantón Guaranda. Así es, sí. Esas son las realidades que vivimos, los arcos de desinfección, las cámaras de desinfección. Hoy tenemos ya más de 30 unidades de lavamanos en diferentes espacios que estamos posibilitando, pero que no vaya a estorbar toda la vereda, porque si no, de lo contrario, generamos otro problema más, porque el ocupar el espacio, o sea, ¿no es cierto?, estamos generando mal uso de los espacios, en este caso colocar los lavamanos llenos de una vereda, de un espacio donde tienen que circular los peatones. Entonces hay también esas realidades que hemos visto, pero en todo caso nosotros como municipio podemos decir que no solo hemos adquirido una gran cantidad de equipajes que compramos, tenemos más de 300 ataúd que hemos adquirido, ya le hemos dotado también, seguimos apoyando con la gente que fallece, los que no tienen seguro, obviamente, los que han fallecido por coronavirus o sospecha de coronavirus. Nosotros lo estamos ayudando como municipio de Guaranda, lo estamos ayudando con muchas cosas. Prácticamente nosotros lo estamos asumiendo y hoy igual le hemos puesto para que los señores militares, por ejemplo, puedan hacer el aislamiento en dos espacios, el uno que es la casa de acogida y la otra que es la Junta Cantonal de Derechos. Por ejemplo, estas infraestructuras le hemos puesto y en este momento están ocupados los señores militares que hacen el aislamiento, ¿no es cierto?, estas dos infraestructuras para los estudiantes que regresaron de Guayaquil, que tenían que hacer el aislamiento, cumplir los protocolos. ¿Quién ha dado la cara y quién ha dado la respuesta? ¿Quién ha acogido? Es el municipio en sus espacios que hemos generado, que hemos adicionado, acomodado para estos objetivos. Entonces el municipio de Guaranda ha puesto prácticamente toda la infraestructura y seguimos con los trabajos de desinfección, seguimos con los trabajos, en este caso de limpieza, seguimos con el tema de los trabajos que tenemos que seguir dando todo el aporte y soporte para los requerimientos en la parte de salud. Eso tenga la plena seguridad. Nosotros no dudamos, y nosotros hemos dicho, y ayer fue los 196 años de cantonización de Guaranda, ¿no verdad? Ahí lo manifesté en la sesión conmemorativa. Para el municipio de Guaranda no está en discusión la vida de los seres humanos. Sí, puedo quedarme sin obras, pero no puedo fallar cuando el pueblo más necesita. Y aquí está la respuesta. Vamos a las cifras, señor alcalde. Podríamos decir que ya, ¿qué porcentaje de la población de la ciudad de Guaranda usted, o según informes, se presume estaría contagiada en la ciudad de Guaranda? En realidad, por respeto, ¿no es cierto?, quienes están al frente de esta responsabilidad, y ya aspiro que ya para el día lunes pueda tener ya esta información exacta, pero lo importante de esto es que nosotros no hacemos el trabajo, ¿no es cierto?, político posiblemente o inadecuado. Nosotros lo damos y lo canalizamos por quienes tienen que manejar. Por ejemplo, el tema de las pruebas rápidas, nosotros entregamos a los técnicos de salud, a la Dirección Distrital de Guaranda, para que manejen los médicos, ¿no es cierto?, para que manejen en la red pública de salud. Entonces, ellos son los que ya nos van a dar la información. Conocemos de algunos resultados, pero no quisiera adelantarme más bien porque los 5,000 pruebas rápidas tampoco son suficientes. De acuerdo al criterio técnico, deberíamos tener una cantidad superior
para tener un poco, por lo menos un muestreo, así como han hecho a nivel nacional. Lamentablemente, no hay la respuesta por parte de como una política estatal, más bien como en otros países, sería lo más interesante, pero tampoco podemos quedar de brazos cruzados. Por ello, nosotros hemos hecho la adquisición de las pruebas rápidas y a nivel de la provincia, yo creo que por más poca que sea o por más observaciones que puedan tener, yo creo que es la única institución que por lo menos decidió hacer la compra de las pruebas rápidas que permitió por lo menos tener un diagnóstico y en función de eso planificar y hacer los trabajos. Esto nos permite de alguna forma tener una idea, ¿no es cierto?, una información y proyectar con la posibilidad de que los hospitales puedan colapsar, los subcentros puedan tener tal vez mayor, colapsar también a nivel de los subcentros, los albergues, las casas de acogida y una serie de cosas. Entonces, por ello es menester que esto es una herramienta o un instrumento muy importante que se ha convertido para nosotros. En este sentido, pues, bueno, nosotros aspiramos que para la próxima semana podamos darte la información, por lo menos aproximado, de cuánto podría existir. Por ejemplo, si solo me pongo a pensar, si 25 salieron positivos de una sola comunidad, o sea, solo de esa comunidad podríamos decir que son aproximadamente más de 300 personas que se contagiaron solo en una comunidad. Pero no puedo hablar eso a nivel general, porque el muestreo de otra zona a lo mejor es diferente. A lo mejor realmente no existe el contagio, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer todo estos cálculos que tienen sus métodos desde la parte de salud y respetuoso con esos, la daremos a conocer de acuerdo a la información que ya tengamos. ¿Ustedes han identificado en Guaranda puntos rojos de contagio ya o todavía eso no tienen en conocimiento del COE? Bueno, conocemos puntos de mayor contagio, puntos aparentemente donde no hay nada de contagio también, pero hay contagio a nivel generalizado. Lo que no podemos es difundir, decir, bueno, acá está rojo, acá está verde, porque podemos generar también un problema psicológico a la población, a decir que, bueno, yo estoy de este sector y he estado en punto rojo y empieza a enfermarse y eso le puede perjudicar mucho. Y por ello es que nosotros tenemos mucho cuidado y no podemos decir que tal cual sector es verde, porque la gente por naturaleza busca donde exista menos peligro y a lo mejor las personas empiezan a tratar de saturar las zonas aparentemente verdes o salir de la zona roja o desesperar, generar conmoción en la parte donde posiblemente puedan ser zonas de mayor contagio. Alcalde, una cosa que ni el gobierno ni los COE cantonales, no sé, es posible desconocimiento de quién habla. ¿Cuántas personas se han recuperado ya en Guaranda aproximadamente? ¿Hay un índice? Eso debe de haber una cifra, porque esto de que todo el mundo está contagiándose, pero que nadie se recupera, es una cosa que está asustando a la población. Germán y ciudadanía. Yo creo que estamos hablando los que se han recuperado de los hospitales, ¿ya? De las redes de salud, ¿no es cierto? O tal vez de las clínicas. O sea, nosotros no podemos hablar de una recuperación solamente del segmento de quienes se han hecho atender o han ingresado a la parte hospitalaria. Hay una recuperación bárbara, por ejemplo, de los que le hago mención, de una sola comunidad que le puede hacer referencia, ¿no es cierto? De los 25 de los 23 ya han pasado y los 2 tenían todavía activo en el cuerpo, ni una sola persona acudieron a la red pública de salud y están recuperados. 23 ya están creados los anticuerpos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en su gran mayoría han podido lograr la recuperación. Obviamente también han asistido a médicos particulares, no podemos decir que solamente de la medicina natural, no, de ninguna manera. O sea, también hay un porcentaje que no necesariamente han ingresado al sistema de salud, sin embargo, sí tienen una muy buena recuperación. Ahora, el problema es que también algunos piensan que falleció por cualquier cosa, pero nos damos cuenta ya con estos resultados que en el sector, si hubo esta situación del coronavirus, tal vez también hubo fallecidos. Eso también hay que decirlo. Y a nivel, lo que tal vez se hace referencia de los que entran al hospital y no se recuperan, hacen referencia tal vez de los que ya han requerido los cuidados intensivos, la entubada, ¿no es cierto? Eso posiblemente es una posibilidad de recuperación bastante limitada. No así a nivel hospitalario. A nivel hospitalario existía cualquier cantidad de recuperados.
Los que no se recuperan con seguridad son los que ya requieren del entubado, porque sus pulmones ya están afectados. O sea, los que llegan realmente a ser muy críticos con el tema del contagio, en este caso, de la afectación de este virus. Entonces, esto no significa que en los hospitales no se recuperan. Hay una gran cantidad de recuperación. Lo que sí pues, está en mucho riesgo es los que realmente ya llegan en condiciones muy críticas. Entonces yo, por ejemplo, soy uno de ellos que me recuperé en el hospital. Muchos compañeros que llegaron antes y también llegaron después que mí, también salieron por coincidencia el mismo día que yo salí de alta, también salieron 3 personas más. Entonces esto significa que hay recuperación. No podemos asustarle a la población. Lo que sí es que cuando tengamos este síntoma deberíamos acudir antes que se agrave la cosa, ¿no es cierto? Si requiere de un oxígeno para oxigenar la sangre, porque la sangre necesita de oxigenación, y si los pulmones están afectados, no están oxigenando como debe ser. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto? Si tenemos estos síntomas, no duden en asistir a las redes de salud y no tengan ese temor de decir que si va al hospital. Había un compañero mío que hoy también todavía está en el hospital. Ingresaron muchos amigos conocidos, ¿no es cierto? Muchísimos. Ellos, ha sido bastante difícil en hacerle de convencer, de concientizar. Muchos piensan que va al hospital y mueren. No es así. Soy el resultado de la recuperación. Entonces yo no puedo dar un testimonio diferente a la que no es la realidad. Es muy duro porque hay algunas personas que no han querido ingresar porque se dejan llevar de estos temores, y ese temor puede acarrear a consecuencias muy lamentables. En este caso, cuando hasta que se agrave, que ponga a ser muy crítico la situación y el estado, ahí sí podemos tener muchas complicaciones. Ahora, ¿se podría decir, alcalde, que depende mucho de la brevedad o la rapidez con la que el paciente asiste a los centros de salud su recuperación? Así es, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, y eso hay que estar insistente, hay que estar con cuidado. Yo me recuerdo cuando yo asistí el día martes al hospital, por ejemplo, y me detectaron que tenía amígdalas a nivel de la garganta, y como estuve con fiebre, entonces pensaron que yo no tenía nada que ver. Realizaron las pruebas de sangre y me decía que no, esto no tiene relación con COVID, los síntomas no son igual, que la sangre debe estar con otros indicadores, ¿no es cierto?, con otros porcentajes de los análisis que ellos hicieron. Me dijeron que no está relacionado al COVID. Sin embargo, por seguridad me hice en un servicio particular, en una clínica, me hice la TAG y la radiografía, y obviamente les compartí a algunos amigos profesionales de la rama, a mi hermano también, que es médico. Entonces ellos compartieron el análisis, y al revisar ya las radiografías dieron a analizar y dieron el resultado, el análisis, ¿no es cierto?, que yo ya tenía neumonía, que mis pulmones ya estaban afectados y que requería de un cuidado y posiblemente de una hospitalización. Entonces pasaron los días. Bueno, mi hermano llegó un domingo de mañana y revisó todos los signos vitales y me dijo, yo estuve aparentemente bien, pero él supo decir que necesita de un cuidado hospitalario. Entonces lo que hice es obedecer, y cuando obviamente fue ratificado, cuando me fui al hospital, ellos me dieron que sí, necesita de cuidados hospitalarios, y ya tuvieron que internar. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay que preocuparnos, no hay que dejar que se agrave. Si usted acude a algún médico, ¿no es cierto?, y el médico le dice, vea, necesita de un cuidado hospitalario, pues por favor, no dude ese rato. El cuidado hospitalario es necesario. ¿Qué significa el cuidado hospitalario? Está cuidado por una enfermera, por los médicos, ¿no es cierto?, permanentemente. Cuando usted va donde un médico, ¿no es cierto?, cuando es posible, los médicos dicen, sí, no hay problema, y le medican y está. Y no, si no requiere una atención hospitalaria, ellos mismos lo recomiendan que se tomen las medicaciones. Pero si el médico ya diagnostica y sugiere que vaya a hacerse un cuidado hospitalario, pues acude a ese momento, y eso es lo que no hay que dejar que se empeore. Por ejemplo, en el caso mío, yo no solamente afuera, sino adentro, ya en el hospital también. No hay que decaerse. En el hospital hay que siempre tener fe, hay que ser positivo, hay que hacer los ejercicios de respiración como indican los médicos, ¿no es cierto? Yo no dejaba de caminar, hasta en la sala del hospital caminaba, hacía los ejercicios como mandaban los médicos. Bueno, todas las recomendaciones es necesario seguir, y no hay que confiar. Yo me supongo
lamentablemente no me he comunicado en estos últimos tiempos como para hablar con la compañera Delia, por ejemplo, que acaba de fallecer el día de hoy. Seguramente ella se confió mucho y no acudió rápidamente a la red de salud pública de salud, y cuando ya quiso acudir y tal vez estuvo en situación crítica y en condiciones críticas, no todos los hospitales están las puertas abiertas, están atendiendo con turnos, están personal en los triajes, tal vez con oxígeno, todas estas cosas, hasta que realicen las pruebas de sangre, las tomografías y todo para poder definir si requiere o no de un tratamiento hospitalario. Entonces, por tanto, para mí es muy recomendable que por favor no se descuide, porque esta cosa no es cuestión de solamente que es buen médico o no, que es un buen hospital o no. Ningún hospital, ninguna clínica ha dado garantía. Entonces, por tanto, aquí es cuestión de que nosotros podamos no descuidarnos, no empeorarnos y tratar de acudir lo más pronto posible cuando pudiésemos diagnosticar estos signos o estos síntomas, estimado Germán y ciudadanía. Ahora, alcalde, de entre los informes que presentan, por ejemplo, los hospitales en el COE, ¿usted más o menos tiene una tasa de mortalidad de las personas que han ingresado a los hospitales y han fallecido? ¿Hay alguna referencia estadística de estos temas? Sí, hay más de 20 realmente ya fallecidos, pero lo que le debo decir, Germán, es que hay cientos que se han recuperado. Y por otro lado, lo que debo decir es que realmente han fallecido personas que han tenido problemas, ¿no es cierto?, otros problemas adicionales al virus, los que se han dejado, ¿no es cierto?, los que se han dejado empeorarse o agravarse del virus, o los que han llegado prácticamente ya en condiciones muy críticas. Entonces no podemos culpar al hospital de pronto dar este concepto de ninguna manera. Yo creo que por ello es necesario, pero tampoco el hospital puede dejar de recibir, por más grave y crítico que sea. La intención es salvar la vida, ¿no?, procurar salvar la vida. Y si en eso no se alcanza, ya no es una culpa del hospital ni de los médicos, sino ya es la responsabilidad también ciudadana en este sentido. Así es. El tema del pico epidemiológico, ¿cómo está en Guaranda? ¿Se tiene algo sobre estos datos, estas cifras? Bueno, nosotros estamos viviendo y es el resultado hasta hoy, por ejemplo, todavía podemos decir que son los resultados de lo que vivimos, el semáforo rojo, ¿no es cierto? Ya en esta próxima semana, en estos días, en este fin de semana, se avisorará ya también el resultado de lo que ya estamos viviendo, el semáforo amarillo, o sea, será el resultado. Y para nuestro entender que entre el semáforo rojo y el semáforo amarillo vivimos aparentemente, a mi criterio, que no es técnico por si acaso, no puedo sustentar que es un informe técnico de ninguna manera, pero a mi criterio vivimos ya una etapa de un contagio comunitario, o sea, es la etapa más alta del contagio, en este caso del virus, y aspiremos que esta lo sea así, al igual que Quito, por ejemplo, que está en la etapa más alta. A mi criterio, ¿no es cierto?, que tienen colapsado a los hospitales. Digo esto porque nosotros también pedimos que reciban en el Hospital del Valle, en muchos hospitales, en el Arturo Suárez, y algunos otros hospitales que son precisamente del COVID. Y en el Hospital del Valle, por ejemplo, me dijo que al mediodía del día de ayer habían recibido ya el último paciente al mediodía por compasión prácticamente, y le habían acondicionado en los exteriores del hospital. Esto significa que está colapsado. Entonces, por ello es menester que nosotros también acá no nos descuidemos. No es que se ha terminado. El hecho de pasar a semáforo amarillo no significa que ya todo volvió a la normalidad o que la enfermedad ya se desapareció o que el virus está muerto. No, al contrario, lo que sí hemos hecho es de buscar los mecanismos para tratar de que no inicien a la reactivación del comercio que empezaron a hacer de manera informal. Fíjese que han empezado a hacer un crecimiento de negocios sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de cuidado, sin autorizaciones y una serie de cosas que se ha visto. Entonces, por ello era también que menester de que de alguna forma podamos cambiar de semáforo, pero con la finalidad de ir controlando para que no se genere más problema, más caos, ¿no? ¿Cómo está Entonces, operando? eso es el llamado a la población, más allá de que estemos en la etapa más alta o no, pero lo importante es que exista una conciencia social. Solo eso permitirá que de alguna forma podamos ganar esta batalla. Miren, la disciplina, el trabajo,
ha hecho que a nivel de Italia, por ejemplo, puedan celebrar el triunfo al COVID. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que toda la ciudadanía nos sensibilizáramos, capaz que no nos importara el color del semáforo y pudiéramos ganar a este virus. Y a eso es lo que invitamos. Siempre lo estamos diciendo que hay que todos ponerse esa camiseta para luchar, ¿no es cierto? Porque hay muchos héroes, muchísimos héroes, que han salvado vidas quedándose en casa. Han salvado la vida no solo de él, sino de su familia, aunque ha sido sacrificada, ha sido esforzada. Y deberíamos seguir con esa misma disciplina, con esa misma actitud, con esa misma forma de no exponer a nuestras familias mayores, de no exponer a nuestros niños, de no salir sin necesidad a las calles, ¿no es cierto? Esos son, si salimos también con todas las medidas de protección, solo eso hará que nosotros también podamos posiblemente aplanar la curva exponencial del virus y a lo mejor soñar ya en un tiempo no muy lejano pueda volver a la normalidad. Pero no podemos solo esperar que se vuelva a la normalidad si nosotros seguimos con esta indisciplina, si nosotros seguimos con la falta de la sensibilización, si seguimos con la falta de la responsabilidad. Por ello yo siempre he dicho que la mayor parte tenemos aquí es la responsabilidad, la ciudadanía. Alcalde, ¿qué pasa con los servicios que presta la municipalidad? ¿Cuántos están rehabilitados? ¿En qué porcentaje de la población? Mejor dicho, ¿en qué porcentaje los servidores municipales están atendiendo? ¿Cómo está la parte operativa del municipio? Bueno, yo diría que está funcionando casi con la normalidad, pero con un aforo de un 50%, no más. Eso porque muchos personal, un porcentaje importante, ya son mayores de 55 años y de acuerdo a los lineamientos no se puede permitir que vengan a laborar. Segundo, que el tema de los familiares de nuestros funcionarios han sido positivos, por ejemplo, sus familiares, sus hijas, su yerno, su esposa, o sea, estás vinculado a la parte de la red pública de salud, dieron positivos, se contagiaron en su negocio, en cualquier cosa, entonces también hay esa realidad, entonces por ello es que se ve mermado el personal. No es 100% normal de ninguna manera el servicio, pero de alguna forma le estamos dando la respuesta por lo menos a los más emergentes, digamos, a los más urgentes le estamos dando la atención. No es un 100% normal, pero le estamos dando la atención medianamente en todas las áreas. ¿Qué pasa con el tema de tránsito, alcalde? ¿La empresa municipal de tránsito está operando? No, todavía no tenemos la autorización en este caso, ¿no es cierto? Hay que cumplir todos los protocolos. El tema de tránsito todavía no está. Me han informado que ya los primeros días del siguiente mes iniciará ya los servicios con normalidad. Está el personal ya preparado para que puedan trabajar, ¿no es cierto?, para tratar de evitar las multas. Esto nosotros lo tenemos ya, bueno, en la parte de la atención en este momento, pero por otro lado también hemos retomado ya las actividades, en este caso, con la parte constructiva que avanzamos para la revisión técnica vehicular, para las matriculaciones, por ejemplo. ¿Cuándo estará operativo la revisión técnica vehicular en Guaranda, alcalde? Bueno, tengo 60 días para que me entreguen. El plazo es de 60 días recién y retomaron ya los trabajos porque al entregar los anticipos prácticamente enseguida, de manera inmediata, antes de iniciar con los trabajos, ya se dictó la emergencia y bueno, hoy recién retoman a raíz de lo que ya se volvió al semáforo amarillo. Tienen que entregar en 60 días. Esto significa que máximo en agosto tienen que entregar. Y a la par también sigo ya con la adquisición de los equipos que tienen que estar instalados con los recursos que asignan del BEDE, por ejemplo, que son créditos no reembolsables por la devolución del IVA, por ejemplo. Entonces, de esta forma se está trabajando. Aspiro para finales de agosto, septiembre ya estará con todo el equipo, no solamente la infraestructura, sino ya con todo el equipamiento para poder hacer la revisión técnica vehicular y en el mismo sitio una nueva infraestructura para la matriculación vehicular, porque en la actualidad está en precarias condiciones, eso también es una limitante y bueno, por ello es que hemos decidido trabajar porque las oficinas que actualmente tenemos no son tan óptimas como para decir en las actuales condiciones que requiere un poco más de amplitud, de espacios, de distanciamiento y todo lo demás. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un servicio, retomar los servicios
y ya cuando tengamos las autorizaciones, en este caso me ha informado que desde los primeros días de julio se rehabilita ya la atención al público. Las transferencias del gobierno, alcalde, finalmente, ¿qué pasa con esas transferencias? ¿Están viniendo? ¿Están retrasadas? ¿Cómo está esa situación? Bueno, tengo cerca de 5 millones que están retrasadas, 3 millones, un poco más por el tema de las transferencias del mes de marzo, abril, mayo y junio que estoy por concluir, ni le hago cuenta. También la devolución del IVA que tengo cerca de 1,5 millones. Entonces, estas son las realidades que vivimos y la otra intención también que tienen de querer disminuir las alícuotas. Entonces, lo que corresponde por ley. En todo caso, estamos ahí reuniéndonos, organizándonos a nivel de los alcaldes, porque imagínense, o sea, por ello es importante, bueno, en veces lo juzgamos la posibilidad y las capacidades de las personas, ¿no? Y yo creo que en las acciones se demuestra. El municipio, las condiciones como quedó hoy para que pueda decir que sin tener todavía los recursos, que no nos han hecho la transferencia de 3 meses atrás, sin embargo, el sueldo de los trabajadores le tengo al día, ¿no es cierto? He podido enfrentar toda esta pandemia, ubicar cerca de $1 millón para enfrentar la pandemia, ayudar a la gente, asistir en este caso a salud, pelear contra esta pandemia. Entonces, yo creo que eso es una muestra de prácticamente cómo nosotros hemos demostrado la capacidad como para poder estabilizar al municipio y dar la respuesta en el momento oportuno. Yo creo que es una muestra casi prácticamente que podemos hacer una relación de algunos países que han demostrado a ese nivel, ¿no es cierto? Por ejemplo, Bolivia me parece que tuvo una actitud así bastante importante, que tuvo un presidente que apenas era bachiller, pero sin embargo no terminó las reservas económicas, nacionalizó nacionalizó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver las empresas, nacionalizó lo que tienen que ser los recursos naturales, los recursos hídricos y todo lo demás. Entonces son experiencias que hay que también hacer después que ya termine todas estas cosas. En todo caso, le puedo decir que realmente a nosotros nos debe bastante dinero y que puede afectar esto a la ejecución de las obras. Esto, bueno, lo hacemos porque también estamos decididos primero a valorar sobre todas las cosas la vida de los seres humanos. Finalmente, hay un anuncio de los alcaldes de varios cantones del país en paralizar su servicio y atención en caso de que el gobierno no haga las transferencias. ¿Qué postura tiene usted a ese respecto, alcalde? No, soy de uno de los que le he dicho que no vamos a permitir sobre todo la intención del recorte presupuestario. Porque el municipio de alguna forma o sea, solo si nos ponemos a pensar, algunas otras dependencias posiblemente, si un mes se va de vacaciones y paran el servicio desde la Asamblea Nacional, no sé si realmente afecte en algún servicio. Pero en cambio, si el municipio por un mes saldría con todo el personal y dejara de dar sus servicios, ¿qué pasa con agua? ¿Qué pasa con alcantarillado? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Qué pasa con los parques? ¿Qué pasa con tantas cosas? Entonces yo creo que el municipio es la razón del desarrollo de los pueblos. Entonces no podemos nosotros permitir en ese sentido que siendo el municipio, y obviamente hoy en la emergencia se ha demostrado, estimado Germán y ciudadanía, que los municipios son tan importantes, ¿no es cierto? Y si dejaran de asignar, que por ley corresponde a la estructura que son los gobiernos locales, que son los que responsables de dar estos servicios, o sea, ¿cómo quedaríamos? Y obviamente si a nosotros deja de seguir dando, o sea, deja de seguir aportando o cumplir con lo que está establecido, ¿cómo se paga a los empleados? ¿Y usted cómo le exige si no paga un mes, 2 meses a los trabajadores y empleados? Y no solo es eso, sino también se generan otros problemas, las multas en el seguro y una serie de cosas prácticamente, ¿no? Que los empleados, los trabajadores, prácticamente al fin del mes se sienten atados y si no llega su sueldo, si no llega sus haberes, si es la forma de sobrevivencia. Entonces, desde esta óptica nosotros hemos hecho una exigencia y fui uno de los que también he propuesto para que le podamos exigir al Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan cumplir
y el AME nacional obviamente encabezado por su presidente, y los presidentes regionales pues ya hoy escucharon lo que el planteamiento de nosotros, que fueron de los alcaldes. Entonces aspiremos ya a tener la respuesta. El día de ayer me informaron que ya se han reunido con el AME nacional y han dado una respuesta que en estos días, hasta el día lunes, tendrían la posibilidad de dar por lo menos el 60% de lo que está adeudando. Entonces la deuda es bastante grande, nosotros no podemos seguir sobreviviendo. Hay municipios que no tienen con qué pagar a sus empleados, a sus trabajadores, y si lo pagan, posiblemente ya están haciendo con los recursos que estaban proyectados para hacer obras. Entonces, para nosotros sí es bastante complicado y estamos decididos a defender lo que por derecho nos corresponde, no a los alcaldes, a los pueblos. Y hay que defenderlo en esta postura, toda la población y la ciudadanía en el momento que sea necesario. Alcalde, una inquietud de alguien que nos escribe al fanpage, dice, ¿por qué no dan control en el mercado 10 de noviembre? Se necesita que en cada puerta pongan personas que controlen la temperatura de las personas que van hacia el mercado, alcalde. Bueno, hacemos muchas actividades, pero también faltan algunas o faltan muchas. Realmente sí es necesario, pero también vemos, por ejemplo, que hacemos los esfuerzos y no todo tampoco es aprobado, por ejemplo, por la OMS. La población nos pide las desinfecciones, la OMS en cambio nos dice que las desinfecciones no deberían hacer. O sea, es medio contradictorio y hay que entender estas lecturas también. Empezamos a hacer los controles de temperatura y empiezan a decir que las pistolas láser que están midiendo la temperatura están matando miles de neuronas y cada día que hagan, cada control que hacen, siguen matando las neuronas. Entonces, es también bastante contradictorio y usted para tener en cada puerta, ¿no es cierto?, necesita cientos de personal que también conozcan manejar estos temas que son medición de temperatura y todo lo demás. Y si seguimos aplicando con estas cosas que no son autorizadas por la OMS o Ministerio de Salud, pues prácticamente podemos estar sujetos a una sanción, y esto no, las instituciones públicas no podemos hacer todo lo que la población requiera. Pueden hacer cualquier ciudadano, cualquier acción aislada, cualquier cosa que se le aparezca, como hemos visto, alguna gente piensa que esto está bien y se lo hace, ¿no? Entonces, nosotros en cambio tenemos la responsabilidad también, obviamente, y el cuidado necesario. Entonces, no todo se puede realizar, y bueno, si es necesario, también vamos a poder implementar. Nosotros estamos trabajando en ver los requerimientos que se sigan presentando. No se ha terminado, todavía estamos por trabajar, todavía necesitamos trabajar. Más bien, muchas gracias por la sugerencia. Las sugerencias siempre son bienvenidas, pero no tampoco podemos dar respuesta a todo, porque también de acuerdo a los criterios técnicos hay observaciones, hay no autorizaciones, entonces eso en muchas ocasiones no permite hacer todo lo que la población solicita. Ok, alcalde, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias al Departamento de Comunicación de la Municipalidad, quien ha viabilizado esta entrevista. Decirle, alcalde, muchas gracias, esperemos que las cosas se vayan solucionando. Este es un tema que estamos aprendiendo conforme vamos caminando, no es algo que se ha establecido, los protocolos también han cambiado y esperemos que Guaranda se cuide. Quiero, alcalde, al finalizar, dejarle sus palabras finales con un mensaje para la población. Muchas gracias, Germán. Muy agradecido con esta invitación. Igual hacer un llamado no solo a la población nuestra guarandeña, sino a todos los bolivarenses, a todos los que también están mirando a nivel nacional e internacional, porque con estas facilidades de las redes sociales hoy tenemos la posibilidad de que nos miren fuera de las fronteras del cantón, provincia y país. Entonces, esto permite de alguna forma compartir, y lo que debo manifestar es que todavía esta enfermedad no se ha ido, no se ha eliminado, no se ha podido vencer en su totalidad. Hoy vemos, y todavía lamentablemente muchos amigos, muchos compañeros, los que están en esto del trabajo de primera fila, de segunda fila, están en mucho riesgo. Realmente todos hacemos un gran trabajo. Yo creo que mucha gente, muchos ciudadanos, los que han hecho el cuidado, quedándose en casa, también han hecho una labor bastante sacrificada, pero síganlo haciendo, sigamos haciendo. El cuidado es importante, no nos olvidemos de hacer el tema del lavado de manos, de portar un gel, un alcohol,
si van a las instituciones, soliciten que les facilite un alcohol, tengan mucho cuidado, utilicen las alfombras de desinfección, también tengamos el cuidado en la familia. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy por hoy hay que trabajar por la sobrevivencia de los seres humanos. Más bien les pido a todos para que tengamos el cuidado necesario. Tal vez en el caso mío di todo, pero realmente no fui mucho más cuidadoso posiblemente. Y estas faltas de prevención o precaución puede llevar a perder su vida. En todo caso, decir que gracias a la bendición de Dios estoy aquí como para poder compartir esta experiencia y decir que son momentos muy duros cuando uno es afectado, sobre todo no solamente el paciente, sino a toda la familia, y esos difíciles momentos no quisiéramos que siga ocurriendo, afectando a más familias. Por tanto, te pedimos, hoy mucho depende de la disciplina de la ciudadanía, hoy mucho depende de la predisposición también de todas las autoridades, que podamos arrimar el hombro y buscar este trabajo en función de esta pandemia. Yo creo que habrá tiempos para volver a planificar la reactivación productiva, la reactivación económica, que es tan necesario, pero hoy creo que estamos teniendo en juego la vida de los seres humanos. Por ello les invito para que una vez más nos unamos, arrimemos el hombro. Este es el momento donde más necesita la población. No podemos fallarles a ellos, no podemos escondernos en estos momentos. Yo creo que es donde más tenemos que nosotros, decididos, ofrecer nuestras vidas en función de este problema, en función de esta guerra que tenemos que ganar. Y si nosotros todos nos ponemos esta camiseta, quizás en un tiempo no muy lejano podemos volver a lo que era antes, a la normalidad. Hasta tanto, un fuerte abrazo, que el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, les derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias, Germán, y a todos. Muchas gracias al alcalde de Guaranda, Medardo Chimboleva. No se olviden, estimados amigos, que esta entrevista estará disponible en la página de YouTube de la radio en 1 hora y media aproximadamente, y pueden observar todo nuestro noticiero en nuestra página